Números de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, y tus colegas que están ahí en la radio. Bueno, nos interesa mucho tu opinión porque has estudiado durante toda una vida profesional la agudeza de estos números que siempre está bien decirlo, se traducen en existencia, se traducen en personas, ¿no? Digo, a veces me parece que hay que materializar los números para saber de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, yo cuento un poquito antes de que mi orientación de investigación no solamente son estudios de pobreza, sino que también desigualdad y movilidad social, ¿no? Entonces, mi mirada está englobada bajo esa lógica, ¿no? No exclusivamente a mirar estos números, pero sí los observamos. Una característica de la pobreza argentina, pensemos primero que lo que presenta la Universidad Católica es una estimación para enero, ¿bien? La medición de ellos va de julio a octubre, o sea, ellos tienen una medición de julio a octubre que les dio 44% de pobreza. Ellos estiman, en base al crecimiento de los salarios, que fueron bajísimos y en algunos sectores nulos, ¿no? Como la vida universitaria, nulos, cero, no hemos tenido aumento, ¿no? Desde del 1 de enero, creo que no cobramos con aumento. Si uno mira esos datos, bueno, obviamente la pobreza va a saltar del 44 al 57 en esta estimación. Bien, hay otras estimaciones incluso que dan más arriba estos valores, ¿eh? A ver, ¿cuál es la particularidad de esta pobreza? O sea, siempre cuando se viene aumentando dice, bueno, están cayendo nuevos, ¿no? Nuevos pobres. Claro. Es una pobreza primero que no es la pobreza extrema de la gente que vive en la calle, ¿no? No es ese tipo de pobreza, sino es una pobreza de bolsillo, es una pobreza de salario. La particularidad ahora es que es muy extensa con respecto a asalariados formales. Ya estaban presentes, ¿se acuerdan que lo habíamos visto ya en el aumento de la pobreza en el año 2023, 2022, que la particularidad eran asalariados formales, principalmente de pequeñas empresas? Bueno, ahora es muy extensivo ese aumento de pobreza, sobre todo si uno mira a nivel nacional en grandes grupos ocupacionales, lo va a encontrar en empleados de servicios ligados a comercio y gastronomía, ¿bien? Son los grupos más afectados por su ingreso a la pobreza. Pero además hay otro tema, que es una caída en pobreza porque no pueden actualizar sus ingresos vía paritaria, vía convenio colectivo o vía establecer un mínimo salarial. Entonces, esta ausencia que aparece, ¿no? Declarada por el Poder Ejecutivo, de ser partícipe de estos procesos de compulsas salariales, obviamente afecta a los más débiles, que en general son la población asalariada. De esa población asalariada, los más débiles además son aquellos que trabajan en unidades pequeñas, ¿no? Porque ahí obviamente no hay gran inserción sindical, no hay una gran presión organizativa, el vínculo con el dueño o la dueña, patrón, patrona, es directo. Entonces reclamar por salario, reclamar por mejoras de ingresos, obviamente se hace mucho más dificultoso en términos culturales, ¿no? Entonces, este proceso de crecimiento de la pobreza, además, tiene otra particularidad, Gabriel y colegas, es que parece que no tuviera freno. Claro. ¿Bien? Claro. Parece que no tuviera freno. Lo que se avisora en el camino próximo es realmente preocupante. Y próximo me estoy refiriendo al 1 de marzo. Sí, meses, cuanto mucho, claro. Te iba a preguntar sobre eso, Eduardo, porque es una rueda muy difícil de detener. Yo lo recuerdo de algunos momentos, bueno, muy puntuales de nuestra historia, ¿no? Que una vez que se echa a andar eso, es muy difícil detenerlo. Pero te voy a dar un ejemplo de algunos negocios muy de cercanía, muy de barrio. Mi carnicero tenía un empleado permanente, alguien que lo ayudaba, es el dueño de la carnicería, la trabaja él, la carnicería la tiene en el marco de un supermercado, y la trabaja él, vos lo ves, está todo el día el tipo, pero tenía un ayudante, y después, y hacía mucho tiempo que tenía ese ayudante, y después de Navidad ese ayudante solamente lo asiste los fines de semana, ¿no? Fundamentalmente ligado el día sábado con la cuenta DNI y demás, que sí, tiene mucha más demanda. Y en el resto de la semana no está. Y ese era alguien que
todos los días tenía un determinado ingreso y que muy probablemente ha dejado de tenerlo. Porque esto ha pasado en un montón de lugares, no es el único. Doy ese ejemplo, pero ha pasado en un montón de lugares, ¿viste? Entonces, eso en algún momento, la pobreza, el que no era pobre, redunda en que no puede comprar, y aquel que no puede comprar detiene esa rueda de consumo y en definitiva afecta al empleo y no va a ser otra cosa más que sumar más pobreza, ¿no? Bueno, ese es también, mira, hay varios temas ahí de lo que mencionabas, Gabriel. Uno tiene que ver con, bueno, dónde yo pongo mis orientaciones de intervención política o de intervención social. Es decir, es un viejo debate además, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿El bienestar de la población o las cuentas macroeconómicas? Fíjate que ahí se produce una disrupción, porque vivir en bajas condiciones materiales, donde el ingreso no te alcanza, y ahí aparece el otro elemento grave, ¿no? Es decir, primero, esa dicotomía entre las cuentas y el bienestar material, ¿no? Tenés disociación, ¿no? Porque aparecen los diarios, superávit, caída del déficit fiscal en condiciones de pauperización alarmantes. Y el otro punto tiene que ver con las expectativas. ¿En qué sentido? En que si yo voy a trabajar y que se supone que ese trabajo me va a permitir mejorar mis condiciones materiales, pero esa retribución no me lo permite, va a generar, o ya genera, digamos, expectativas, sobre todo en la población más joven, bastante baja. Uno lo ve en la alta rotación, les debe pasar a ustedes, la alta rotación de empleados, empleadas en las cadenas de franquicias. ¿Por qué? Porque si yo no establezco un salario mínimo tan bajo, tengo una negociación paritaria, no casualidad, de aquellos gremios que en general no negocian buenas paritarias, va generando una altísima rotación, ¿no? De jóvenes que empiezan a desincentivarse además de ciertas condiciones. Pasa en la universidad, yo soy, bueno, como ustedes, docente universitario, vos ves los graduados, jóvenes investigadores que se sienten realmente en un proceso de desencanto, ¿no? Decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Para qué sirve todo lo que estoy haciendo si las posibilidades, no solamente de prestigio, sino que también las posibilidades de mejoras materiales no aparecen con fuerza, ¿no? O no se ven claras a corto plazo? Incluso cuando uno mira los últimos discursos del Ejecutivo, ¿no? Con esa teoría de la B, una teoría de la B donde el Estado se retira de la negociación salarial, ¿no? Yo puedo llevar la inflación a cero, supongamos que llevo la inflación a cero, pero con un proceso de pulverización de salarios enorme, y con la probabilidad de que si esto no mejora, los niveles de pobreza que vamos a tener van a ser nunca vistas en el país. Sí. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Celina te saluda. Y pensaba en lo que acarrea esto socialmente, además, ¿no? de la pobreza, también lo que empieza a generarse en términos de inseguridad, bueno, claramente de personas viviendo en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va transformando también el comportamiento social a raíz de la crisis y la situación de hambre? Sí, bueno, ahí se empieza a hacer también una tensión entre la integración societal, entre comillas, pongo la idea de la moral ciudadana de la convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se desata. Si yo no tengo incentivos, si el empleo no me genera condiciones, ¿no? de movilidad, ¿no? Y esa movilidad siempre está asociada a la idea de mejor retribución en tu vida. No tenés un incentivo claro, eso genera procesos de desintegración. Esos procesos de integración pueden ser de las múltiples facetas, ¿no? de múltiples facetas que se manifiestan. Desde la delincuencia, desde el desincentivo educativo, desde el boicot de las reglas, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos mecanismos en el cual se puede expresar eso, pues, la migración, ¿no? Muchos procesos en el cual se puede manifestar el agravamiento de esta situación. Y a lo que quería plantearles también es esta idea de la pulverización de salarios y la probabilidad de que esto continúe, los aumentos, si el Estado se retira absolutamente de los procesos de negociación colectiva. Recuerden que los procesos de negociación colectiva tienen su máxima expresión coyuntural, que es la paritaria, ¿no? Que es el mejoramiento de salarios, que con inflación son necesarios. Es que esto va a llegar a segmentos, ¿no? Pensemos en uno que lo tenemos cercano, ya que estamos hablando con la radio de la Universidad de La Plata.
Unos cercanos son los profesionales altamente calificados de nuestras universidades, ¿no? Yo soy docente de la UBA, Mar del Plata. Altamente calificados. ¿Qué significa? Maestrías, doctorados, estadías en el exterior, etcétera, ¿no? Formado, entre comillas, competitivo a nivel internacional, etcétera. Si nosotros no tenemos, y esto nos pasa, esto como segmento, hay muchísimos más. Si no tenemos actualización de salarios, el 1 de abril, si se sigue comportando el proceso inflacionario como está, miren la UCA lo que dice, necesito 600.000 pesos para no ser pobre, ¿no? Es probable que sea un poco más, si uno, las estimaciones del INDEC van a estar dentro de poco. Es probable que los profesionales calificados, miren lo que estoy diciendo, profesionales calificados, es decir, que hacen tareas complejas y tienen alto nivel educativo, comiencen a ser pobres en Argentina. Claro. ¿No? Eso es único, eso no existe prácticamente en toda la región, ¿no? Una situación verdaderamente difícil. Lo último, Eduardo, fundamentalmente por una línea que el presidente ayer, bueno, nos tiene acostumbrado a la adjetivación permanente, pero una línea que le dedicó a la Universidad Católica, dándole algún descrédito, digamos, a esos números, de esa estimación, como bien decías vos, que se publicó. ¿Cuáles son las estadísticas a tu criterio más confiables que miden pobreza en la Argentina? Mira, las de la Católica son confiables, su registro muestral es menor al del INDEC, ¿no? El INDEC es el que te genera la gran cantidad de datos con mayor cobertura a nivel nacional, ¿no? El INDEC llega a todo el país. La encuesta de la OTSA, de la UCA, no llega a todo el país. Todas tienen el mismo problema, ¿no? Que es no logran captar los ingresos de los sectores más altos, más profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque no contestan encuestas, no le abren la puerta al encuestador o no responden la pregunta sobre ingresos. Pero ese error es continuo. ¿Bien? Es decir, ese porcentaje de gente que no contesta siempre ha sido similar. Claro. Sobre todo el siglo XXI para acá. O sea, tenés un error continuo. Entonces, como tenés un error continuo, una constante, y la pobreza crece a tales valores, aunque no tengas la precisión por la ausencia de datos de los que ganan más, vos ya sabés que la pobreza crece. ¿Se entiende? Es decir, vos tenés una constante. Con las dificultades, con las advertencias, con la gente que no me contesta, pero como el porcentaje siempre es el mismo de los que no me contestan, al aumentar la pobreza se hace bastante creíble. No sé si me entienden de ese formato. Es decir, el error es el mismo. Como el error es el mismo y el valor de la variable que yo quiero explicar, que es la pobreza, crece, evidentemente ese dato es bastante fidedigno. Ahora, la precisión, 57, 61, algunos hablan de 61, eso, digamos, siempre va a tener un problemita de corrimiento estadístico, pero los valores son esos. O sea, estamos hablando de 3, 4 millones de personas hoy pobres a nivel nacional, generado desde el 10 de diciembre a la fecha, no antes. Eduardo, me comprometo a hablar dentro de pocos días, porque me quedo con muchas ganas. Yo sé que tenés un compromiso y no te quiero robar más tiempo, pero me quedo con muchas ganas de, vos decías, no solamente estudio pobreza, estudio distribución del ingreso, estudio inequidad, desigualdad, y da la sensación de que este aumento tan vertiginoso de la pobreza en pocos días no fue producto de destrucción del aparato productivo, al menos no todavía. Eso será probablemente un estertor posterior, sino de una gran transferencia de recursos, es decir, de profundizar la brecha de inequidad en la Argentina. Pero si te parece, lo dejamos para una conversación en el futuro. Dale. Un gustazo, como siempre, hablar con ustedes. Gracias a vos, un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Chao, hasta luego. Hablábamos con Eduardo Chávez Molina, es sociólogo y es un especialista en estos integrante temas. Del Gino Germani, exactamente. Que siempre es una fuente confiable también. Muy, ¿no? sí, para mí es de las más confiables a la hora de... Digo esto